señor. Yo no sé, yo sé que tú, Vladimir, tienes hermanos y tienes amigos y parientes en Caracas. Yo tengo 2 sobrinos, uno de los cuales, de mi señora, es abogado y trabaja con el gobierno y es muy chavista, está bien, pero me comentaba la mamá de él, que vive en Santa Marta, que él la llamó y que estaba muy preocupado porque definitivamente lo que estaba pasando era totalmente contrario a sus estudios de abogado y que él estaba de veras muy inquieto porque había un ambiente en este momento totalmente guerrerista, es decir, que ya en las calles, en todos lados se siente un ambiente horroroso, es decir, que no hay paz ni mucho menos. Yo te he comentado, Vladimir, que oyendo anoche a Maduro, que está en el Medio Oriente, yo creo que fue allá para medio orientarse, ¿verdad? El Medio Oriente. No sé si Irán lo orienta mucho. Es Sí, que bueno, Irán. sí. Entonces, qué curioso ese doble discurso que decís vos. Estando afuera, es muy ponderado, muy respetuoso de la Constitución, del amor y paz y unificación y pueblo colombiano. Y cuando llega al pueblo colombiano, que le están sacando lo de la nacionalidad, cuando regresa a Caracas, es de veras, es un simio, pero horroroso, cómo se pone, grita, insulta, patalea. Yo no sé, yo de veras estoy preocupado, pues porque tengo muchos amigos allá y uno no sabe qué va a pasar, no sabe, no sé qué opinas. Lo que yo digo es que vamos a ponerlo en estos 2 extremos. Si la revolución que impulsó Chávez hubiera sido el resultado de un proceso armado, de una guerrilla, de un movimiento armado, yo de alguna manera aceptaría que lo que está pasando en Venezuela corresponde a ese proceso de fuerza y que quienes están en Venezuela pues tienen que resolverlo a su modo. ¿Cuántas elecciones ganó Chávez? Todas. ¿Por eso? Menos un referéndum. Sí, el referéndum, sí. Y venía bajando, el resultado electoral lo venía bajando. Entonces, si uno acepta el proceso electoral, acepta las reglas. Si la revolución que impulsa a Chávez la mete dentro de una constitución hecha por él, que es muy novedosa en muchos aspectos y muy buena en muchos aspectos también. Sí, lo de la cuestión revocatoria fue invento de él. Entonces, por supuesto, pero además estableció el derecho a la rebelión. Sí. Contra un gobierno autoritario, contra un gobierno que no respetara la democracia, contra un gobierno que no respete la institucionalidad democrática. Es decir, tiene unos mecanismos muy fuertes. Sí, increíble. Es decir, da margen para que la gente con todo derecho pueda expresar su oposición con toda la seguridad de que el Estado no va a operar contra ellos, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que esa es la parte que tienen las constituciones a veces, que se vuelven ciencia ficción. ¿Cómo le vas a dar el derecho a la rebelión y el Estado no va a responder? Es decir, por supuesto. Pero eso no tiene... Vamos a ver. Bueno, en la Constitución nuestra también está el derecho por eso. No existe. Sí, claro. El derecho a la rebelión en Costa Rica no existe. Pero no es rebelión, tiene otro concepto. No. Solo en la Constitución de 1844, me parece, se estableció el derecho a la rebelión popular en Costa Rica. Y recuerdo que en una de las constituciones de Guatemala también llegó a existir. Pero a mí me parece eso muy gracioso, como el derecho a la rebelión. ¿Y qué garantía tengo de que no va a haber una respuesta acorde? Por supuesto. No, pues claro. Porque las primaveras árabes eran el ejercicio del derecho a la rebelión. Por supuesto, pero es un principio. Rebelión ya no tiene que suponer que del otro lado no va a haber nada.
Porque entonces sería... Por eso. Bueno, no, pero digamos que en el ejercicio del derecho a la rebelión, el gobierno con su gente afín podría, digamos, mover de la misma manera para ver Sí, claro. cuál sector es más grande, digámoslo Sí, así, sí, en sí, términos de el grupo sedicioso, el grupo rebelde o el grupo que apoya, digámoslo Sí, así, sí. ¿verdad? Que es un poco lo que se juega en Venezuela, cuando hay manifestaciones opositoras que el gobierno hace las propias, ¿verdad? Unas obligadas, las otras más naturalmente. Entonces, aquí viene un problema, digamos, de forma. Si se entra en un proceso que corresponde a un régimen republicano, que es lo que se mantiene en Venezuela, un régimen representativo, que es lo que hay en Venezuela, un régimen de Estado de Derecho, que es lo que hay en Venezuela, donde hay poderes bien definidos, teóricamente debieran ser independientes entre sí, etcétera. Y se empieza a violar, ahora sí, se empieza a violar ese Estado de Derecho, donde el Poder Ejecutivo empieza a dominar el Poder Judicial, en una época domina totalmente el Poder Legislativo, el electoral, etcétera. Entonces se rompen las reglas del Estado de Derecho. Y eso es lo que ha pasado ahora en Venezuela, cuando de alguna manera se restituye, ahora sí, por elecciones, una voluntad popular que se manifiesta en la Asamblea Legislativa venezolana, donde la mayoría ahora es opositora, el gobierno no acepta eso. Y entonces no acepta la existencia de un poder legislativo que no dominan y tratan de dominarlo a la fuerza. Para ponerlo comparativamente, en Costa Rica el gobierno del Partido Acción Ciudadana, que gobierna el Poder Ejecutivo, no tiene la mayoría legislativa. Claro. Es más, tiene un grupo tan pequeño de diputados, solo 13, que es menos de la cuarta parte. Y algunos diputados o algún diputado totalmente contrario. Bueno, por eso son 13 y 57, es decir, estamos hablando de que es menos que la cuarta parte. Sí, sí. Y sin embargo aquí no pasa nada con que eso suceda. Pero en Venezuela no aceptan, el gobierno no acepta tener un tercio de los diputados. Y quisiera tener la mayoría. No tiene la mayoría. Pero tampoco acepta que la mayoría por sí sola pueda legislar. En Costa Rica, en el gobierno de Chandy y en el gobierno de Trejo Fernández, Liberación Nacional tenía la mayoría parlamentaria. Es decir, más de 29 diputados, ¿verdad? Y sin embargo, eso no significó nunca una ruptura del orden constitucional. No. Hubo, de alguna manera, una obligación de trabajar armónicamente. Y se establecieron cosas importantes donde el Poder Ejecutivo aceptaba lo que estaba haciendo el Poder Legislativo. Y cuando no estaba de acuerdo, entonces está el libro aquel grandote de Mario Echandi, donde están todos los vetos de Mario Echandi y están los resellos parlamentarios del Partido Liberación Nacional a sus leyes. Yo personalmente, porque lo acompañé 2 veces, cuando Daniel Oduber se reunía con Mario para tratar de armonizar las cosas. Había caballerosidad. Que de verdad, bueno, habrían reglas, es que son reglas de juego democrático, se aceptan y se trabaja en ellas. Y se espera el resultado de la próxima elección, obviamente. En Venezuela, el partido de gobierno no está aceptando eso. Quincho Vargas también, que era ministro de Gobernación y Policía, constantemente estaba con esa mentalidad que tenía él, muy de abogado, muy jurista, muy apegada al derecho, que permanentemente estaba limando asperezas. Y los últimos sucesos en Venezuela que asombran y preocupan es, ahora sí, la intromisión total del Poder Ejecutivo violando la potestad legislativa que por Constitución tiene la Asamblea Nacional. Entonces, si la Asamblea Nacional, igual que en Costa Rica, tiene que aprobar el presupuesto de la República, ya logró que la Corte Suprema de Justicia avalara que el Poder Ejecutivo hiciera el presupuesto nacional de la República sin consultarle ni aprobarlo el Poder Legislativo. Pero además, como allá hay estados, es una república federal, entonces de una vez advirtió a los gobernadores que no estén de acuerdo con ese procedimiento, entonces no les gira plata. No les da plata, sí. Entonces, bueno, ahí amarró todo el mundo. Esa es una cosa. La integración del actual
Corte de Justicia fue una integración irregular, porque fueron electos 8 magistrados propietarios y 16 suplentes entre el 24 y el 25 de diciembre más o menos del 2015, no me acuerdo, en ese periodo cuando perdieron la Asamblea Nacional. Y estaban en receso. Estaban en receso Sí, parlamentario, sí. ya no podían nombrarlos y además, porque igual que aquí en Costa Rica, esos magistrados tienen que ser sometidos en consulta pública y parlamentaria. Y allá se brincaron todo eso y en 2 días los nombraron. Por eso es que ahora la Asamblea Nacional quiere nombrar nuevos. Ese fue Diosdado Cabello cuando era presidente. Por eso, hicieron una convocatoria ahí extraoficial, momentánea, en receso, aprobaron algo que no debían hacer y establecieron eso. Y al mismo tiempo hicieron lo mismo con el poder electoral. Y en el caso de los magistrados, obligaron a una magistrada que se le vencía el plazo, por decir ahora, en octubre o noviembre de este año, la obligaron a renunciar para poder nombrar 8 magistrados permanentes por 6 o 7, 8 años, que era el plazo de su nombramiento. Es decir, es una cosa impresionante. Mano militar. No, totalmente. Entonces, eso es así. Viene la parte ahora de la violación del presupuesto, ¿verdad? Con lo cual le mete ahí. Vienen las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia orientadas por Maduro de que declara ilegales actos que la Asamblea Legislativa ha hecho en potestad de su función. En desacato la cosa. Sí, entonces, bueno, y por ahí viene un proceso que ya lleva al extremo en este momento de desconocer prácticamente la Asamblea Nacional, y lo peor fue un día de estos, el fin de semana, cuando turbas manejadas desde el Distrito Capital, desde, como decir, San José, como si la Municipalidad de San José actuara para tomar la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea está en el cantón de San José. En ese cantón, para decirlo así, de esa forma, para que nos entiendan bien, que es dominado por el gobierno, ya habían habido actos fuertes. Uno, cuando se instaló la Asamblea Nacional, donde movilizaron la gente de gobierno para impedir que entraran los diputados. Ahí entró el ejército a proteger la instalación de la Asamblea. En este momento el ejército no hizo nada, obviamente no hizo nada, la Guardia Nacional, encargada de proteger el recinto parlamentario, y la turba que se metió ahí tomó la Asamblea Legislativa el fin de semana pasado. Dichosamente el acto termina con una reinstalación de la propia Asamblea Legislativa, no con una eliminación del Poder Legislativo, que hubiera sido lo peor, y bueno, creó un bochorno que ya ha creado ya una situación que es muy crispante, me parece a mí, para la situación venezolana. Queda, me parece a mí, lo que hemos dicho en algún otro programa anterior, que se presione al ejército en posibilidad de que el ejército haga valer el respeto a la Constitución y la institucionalidad y el respeto al Poder Legislativo. No hay posibilidad, en lo que yo conozco, de golpe de Estado por parte de los sectores opositores y populares. La única posibilidad de golpe de Estado lo puede hacer el ejército, sí, claro, si lo quisiera hacer, o un autogolpe del propio gobierno, que pareciera que es la forma que está haciendo de forma liviana, ¿verdad?, en términos de ir asumiendo funciones cada vez más autoritarias del régimen constitucional y representativo de Venezuela. Eso es lo que me parece a mí en este momento. Muy triste la situación. Sí, señor. El presidente Maduro tiene 2 discursos, uno hacia afuera y otro hacia adentro. Ahora quedan escenarios. En el curso de estos días, el escenario de la cumbre iberoamericana, está el escenario de la OEA, y escenarios de esa naturaleza, CELAC incluso mismo, que podrían tomar alguna resolución sobre lo que está pasando en Venezuela, algunos pronunciamientos que contribuyan a internacionalmente o a aislar al gobierno o a señalar cada vez más el camino autoritario no democrático que se está siguiendo en Venezuela. Ese acuerdo de desobediencia civil, yo lo siento débil. Hubiera sido interesante una huelga de brazos caídos, no sé si allá hubiera sido posible, como la de aquí en el 48, con Picado. En todo caso, yo no sé, ahora hay una convocatoria para el miércoles,
lo que llaman la toma de Venezuela, que parece que va a ser gigantesca. Bueno, yo me temo que vaya a haber violencia ahí. Probablemente que sí, pero yo creo que ese va a ser el camino de la calle, al estilo de las primaveras árabes, como se llamaron, donde la gente se tiró a la calle y inutilizó al ejército. Es decir, el ejército se volvía totalmente sanguinario, matando a todo el mundo, o dejaban que la gente se manifestara y a ver hasta dónde soportaba el gobierno. De lo que yo sí estoy seguro es que el gobierno de Maduro va a caer y que toda la gente que está con Maduro va a ir a la cárcel. Y los magistrados van a ir a la cárcel y los del Tribunal Electoral también. Pues, ya son tan abiertamente corruptos en las formas de violentar los mecanismos democráticos que ellos mismos establecieron, que los van a meter a la cárcel en algún momento. Ahora, eso, a mí me parece que la rebelión es el camino, punto. Sí, no hay otro. Sí, claro. Bueno, por eso. Ahora, porque también, yo hasta oído, tengo ya como 3 años de oírte decir que la semana entrante cae. ¿por qué? No, sí es cierto. Sí, porque yo creí en el ejército. De veras. Creer en el ejército es creer en la flauta. Ahora sí, primera vez que oigo decir en Costa Rica un tico que cree en el ejército. No, en el ejército, en el ejército de Venezuela. Es que viene del Vos no lo 48. conocés, yo sí lo conozco. No, ¿cómo lo conoces? Vos, Sí, has estado en la entraña del ejército venezolano. pues conozco un montón de personajes del ejército. Es un ejército en América Latina. Y Ha sido eso muy es. represivo. Sí. Es que la historia de Venezuela ha sido militar. Sí, claro. De 210 años de independencia tienen 150 Ese es el problema que a veces se dictaduras. plantea. Sí, claro. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la...? Me has dejado muy mal, amigo. No, es que ¿Cómo? yo nunca voy a decir que confío en un ejército. Por No supuesto. confío ni en la DIS. Sí, claro. Dices que no confías en la DIS. No, No, claro. pero a propósito de la DIS, ahí se dice que no tiene archivos, han estado diciendo. Sí, ¿cómo va a ser? No es cierto. No, pues- Voy a decirlo. A ver, cuénteme. 1997, finales de 1997. ¿ah? Yo era candidato a la presidencia por el Partido Fuerza Democrática. Yo me acuerdo, yo te entrevisté. Y yo asisto en un momento determinado al registro civil a dejar unas actas del partido nuestro, ¿verdad? Que había que inscribirlas ahí en la oficina de doña Marisol, la que era directora del registro civil. Y delante de mí, en la fila, hay un muchachillo, joven, ¿verdad? Que estamos frente al mismo escritorio parados, y el tipo se presenta y dice: yo soy de la DIS y vengo por las copias de los candidatos que han sido inscritos. Y entonces el funcionario le dice: sí, ya se las tenemos preparadas, ya se las vamos a traer. Entonces le trajeron las fotocopias de todos los candidatos de todos los partidos que hasta ese momento estaban en inscripción. Es decir, llevaban un registro, una tarjeta de cada candidato de partido político. Claro. Claro. Ya no eran ni siquiera de personas enemigas del sistema, eran de los que estaban participando dentro del régimen democrático. De manera que ahí sí llevaban un control eficiente de yo sé de que todos los ayer- que estaban liderando, Sí. de todos los que participaban en actividades políticas de algún tipo, por más simple. Pero además tengo otra experiencia, voy a contarla sin mencionar nombres. Ya estábamos en la Asamblea Legislativa con 3 diputados, se van a elegir unos magistrados, ¿verdad? Y entonces aparece José Manuel Núñez, diputado nuestro de Fuerza Democrática, y me dice: Vladimir, vos fuiste novio de fulana de tal. Y le dije: sí, en la universidad, allá por el año 66, 67, por ahí. Y me dice: es que nos pasaron una lista de que no había que votar por ella porque había sido novia tuya en la época estudiantil. Imagínate. Yo digo: ¿para qué ese dato lo hubieran sacado solo de la DIS? Podía haber salido. Claro. Y tenía yo que tener un archivo ahí en la DIS de mi actividad comunista de los años estudiantiles. En Alajuela dicen De una que... pobre muchacha inteligente, capaz, Sí. que ya estaba casada con un liberacionista, que sus hijos son liberacionistas y todo. La condenaron a no ser candidata. Quedó maculada por la relación con vos. Sí, así es. La perjudiqué para toda la vida. Pues, ¿Cómo es la palabra maculada? Sí. No, entonces sí hay un archivo. Claro que hay un archivo de Os personas. enseño, le doy un concurso griego. Y recuerdo otra cosa.
Cuando estuvo el gobierno de Carazo, No, yo entiendo lo que y es llegó la Johnny vacuna. Echeverría, el ministro de Seguridad, Ajá. Johnny instruyó para que la DIS de ese momento hiciera también un archivo de la gente del movimiento Costa Rica Libre y protestaron públicamente. Y entonces Johnny Echeverría justificó diciendo que la DIS debía servir para fichar a todo el mundo, de izquierda y de derecha, de todos los movimientos subversivos que pudiera haber, claro. Pero ahora, ahí en Alajuela decía alguien que, mira, ¿vos no crees que DIS quiere decir departamento igualito al Stasi? Está buenísimo, claro. Sí, Yo, claro. si hay algo en lo que a mí me para el pelo, que me queda, es la DIS. La DIS tiene la pinta de ser una policía política secreta represiva. Sí, Y la defensora de los habitantes no anda descaminada, porque es que usted cree que esa gestión que está haciendo de que se aclare cae en el vacío, viene del vacío, de la nada. Ahí hay un Big Bang de violaciones de las leyes que debe dar gusto. Eso deberían cerrarlo. Esa es la única falta de pantalones que yo le atribuyo públicamente al presidente de la República. Él debió haber cerrado eso de acuerdo con las promesas que hizo en campaña. Él no puede ignorar que eso es el germen de la represión y de la violación de los derechos y la privacidad de los costarricenses. Claro que es. Y es más, hubo temporadas en Sí, que sí, había sí, controles de llamadas y todo. Eso lo sabes vos y lo sabes vos. Sí, Yo me acuerdo cuando un expresidente de no la me acuerdo República por tenía qué, que hablar dónde. en un teléfono diferente al de su casa. Sí, sí. Cuando no quería- No, así era. Pues es que Control, pero tremendo, ¿verdad? Sí. Pero el problema en este país es que la gente toma esas cosas a la ligera. No. Hay que tomarlo Esa seriamente. oficina hay que cerrarla. Sí, sí, es una policía política, estamos claros. Disque cerrarla. Dice que cerrarla. No es una policía. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente no se da cuenta de que además no hace falta? ¿Para qué? En Costa Rica no estamos conspirando para nada, ¿no? Por dicha que no.